reflexionar un poco sobre el contenido de este libro que se llama Estas locomotoras necesitan frenos, entre los espacios basura y el mandato popular, que ha sido redactado por nuestro compañero Alejandro Mantilla, que lo tenemos aquí. Alejo. Y es fruto, digamos, de un esfuerzo también colectivo del Instituto Nacional Sindical, del aporte, de la experiencia del Coordinador Nacional Agrario, el aporte de algunos compañeros estudiantes del proceso de identidad estudiantil que han hecho la pasantía con el INS, y como resultado entonces está esta reflexión sobre la cual vamos a compartir estos momentos. Queremos proponer lo siguiente, como creo que ya todos y todas tienen el libro en la mano, entonces Alejo va a hacer una presentación del mismo, sobre cuál es su contenido, sobre cuál es la intención también del llamado de atención y reflexión que plantea el mismo. Y luego queremos que a partir de ese contarles de qué habla el libro, algunos compañeros y compañeras de regiones muy brevemente pudieran contarnos también cómo se está viviendo la situación en los territorios respecto principalmente a la locomotora de los agronegocios. Entonces habíamos hablado con ya compañeros de regiones que nos puedan aportar una breve reflexión complementaria al texto. En el esfuerzo también, o sea, estos textos son para seguirlos escribiendo. Esta es una primera sistematización, pero seguramente habrá que escribir muchas cosas más a partir de la experiencia que ustedes tienen. Entonces vamos a compartir estos momentos también en el marco del seminario y en el marco del Congreso para la Paz. Entonces le damos la palabra al compañero autor del libro, al compañero Alejandro Mantilla, más conocido como Alejo. Gracias, Marcelo. Compas, muy buenas tardes nuevamente. Aprovechamos esta reflexión sobre las alternativas y la construcción de mandatos desde el Congreso de los Pueblos en materia de tierra y territorio para compartir una reflexión que, como ya lo decía Alfredo, pretende ser colectiva. El producto de este brevísimo trabajo es resultado de lo que ha hecho el Instituto Nacional Sindical en su conjunto con el Coordinador Nacional Agrario y sobre todo con los hombres y las mujeres que participaron o han venido participando de la Escuela Política Intercultural Sembrando Resistencias del CNA. Este es un trabajo que es muy corto, es muy breve, es muy concreto, que no pretende, digamos, generar nuevas lecturas ni pretende tampoco generar nuevos datos sobre lo que pasa en Colombia. Más bien es una especie de introducción a qué está pasando con la política del gobierno, sobre todo frente a lo que tiene que ver con tierras y territorios, ¿sí? Básicamente nosotros aquí tenemos dos apuestas. La primera es mostrar cómo los proyectos del Estado colombiano, los proyectos de las grandes empresas inversionistas en Colombia y todo lo asociado con los planes de acumulación de capital están generando lo que algunos llaman los espacios basura. Es decir, agarrar donde vive la gente, agarrar las veredas, los resguardos, los territorios, los consejos comunitarios, los bosques y convertirlos en basura, volverlos inútiles, volverlos a más mercancía y ganar plata con el sustento de la gente. Esa es nuestra primera lectura. A nuestro juicio es bastante claro y queremos dialogar sobre eso, que en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos tiene una apuesta muy clara por la inversión, que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene una apuesta por generar un Estado al servicio no del bienestar general, sino de los grandes inversionistas que ponen sus ojos en los territorios en Colombia. Al respecto yo quiero hacer un comentario muy concreto. La semana pasada el presidente Santos se reunió con los empresarios de Antioquia, con ProAntioquia, para respaldar el proceso de paz que se viene gestando en La Habana entre el gobierno y las FARC. Y resulta que
sale una declaración de esa reunión y los empresarios antioqueños respaldan al presidente Santos y al proceso de paz. Pero lo preocupante es una partecita de la declaración que aparece en la revista Semana. Los empresarios dicen: la totalidad de los colombianos se beneficiaría de una sociedad en paz que pueda crecer social y económicamente a un ritmo más acorde a sus recursos humanos y naturales. Entonces básicamente la idea es: buscamos la paz para generar crecimiento económico. Y sabemos, compañeras y compañeros, que ese crecimiento económico no es para los sectores populares, sino que es para los grandes inversionistas. Hay otro datico que me parece bien interesante. Resulta que nosotros aquí estamos hablando mucho, por ejemplo, de la minería. Hablamos mucho de los agronegocios, hablamos de los monocultivos, hablamos de los terratenientes, hablamos de las represas, todos estos planes. Pero hay otras maneras también de invertir en Colombia. Uno de los sectores que más está creciendo, por ejemplo, es el turismo. ¿Sí? Es el tercer renglón de la economía hoy. Y uno dice, bueno, pues no es tan grave que vengan turistas al país. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces el territorio se vuelve una vitrina, en lugar de convertirse en el lugar donde habita la gente. A mí nunca se me olvidó una experiencia que yo tuve en Carurú, Opes, hace unos años. Yo llegué, los compañeros indígenas estábamos haciendo una misión humanitaria y nunca se me olvida que ellos estaban pues, vestidos con camisetas de fútbol, con camisetas de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Real Madrid, de Bayern Múnich, con todo eso. Y empezaban a tomar chicha. De un momento a otro, un líder de la comunidad recibió una llamada y pararon la celebración y empezaron a ponerse el vestido tradicional. Yo pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Y dijeron, no, es que vienen unos turistas gringos y cuando ellos vienen, pues nosotros nos ponemos el traje y bailamos para ellos y nos ganamos una plata. ¿Cuál es el pequeño detalle de eso? Pues la gente gana plata sin esforzarse mucho, pero el problema es que la cultura de la gente deja de vivirse para volverse una mercancía, para volverse un valor de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la reflexión que queremos mostrar con el libro? Cómo en estos momentos hay toda una apuesta del gobierno Santos por generar acumulación de capital con los territorios. ¿Sí? Lo más preocupante que es la minería transnacional, la gran minería apoyada por la Globola Santi y por todas esas transnacionales con las que ustedes pelean todos los días. Pero hay otros esfuerzos. Está todo el tema de generación de energía eléctrica, por ejemplo. Está todo el tema de los grandes monocultivos para generar exportación. Hay otros temas que son nuevos y que nos tienen que preocupar. En la costa pacífica, los compas de Tumaco y de Chocó lo saben muy bien, todo este tema de los mercados de carbono. Es decir, conservación de bosques, supuestamente para defender el planeta y el medio ambiente, pero que en realidad son formas de que la gente pierda el control sobre su propio territorio. ¿Sí? Porque resulta que entonces las comunidades firman unos convenios donde se les prohíbe talar los árboles y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace ahora el indígena o el afro para construir su casa? ¿Cómo va a hacer para hacer la canoa? ¿Cómo va a hacer para generar sus medios de transporte, etcétera? Entonces ya vemos que incluso en la retórica nueva, la defensa del medio ambiente, hay nuevas maneras de privatizar las tierras de las comunidades. Y más o menos por ahí va la reflexión. Este libro tiene tres partes en realidad. La primera parte, vamos a irla mirando, arranca haciendo una reflexión sobre el problema del desarrollo y el progreso. Es decir, a nosotros nos han vendido la idea, y creo que Gabo fue muy lúcido hace un rato al criticarla, de que mientras tengamos más cosas, e incluso más cosas nuevas, vamos a ser más felices. ¿Sí? Y de entrada hay toda una reflexión sobre esos aparatos como el videovino, las grabadoras o las filmadoras que tenemos acá, todos aparatos que nos hacen la vida mejor, entre comillas. Son aparatos que están planeados para que se dañen en 2 años. Y eso no es una casualidad, es que los planean para que uno tenga en 2 años que comprar otra vez computador, comprar otra vez celular, vainas de estas. Pero ¿qué pasa? Que en esa espiral de generar más riqueza para las compañías que producen eso, estamos acabando con el planeta. Entonces la primera reflexión es eso, cómo la dinámica del capitalismo genera todo un sueño de progreso que es necesario desmontar. En ese orden hacemos toda una denuncia que el movimiento campesino mundial, por ejemplo con la Vía Campesina, con organizaciones como el MST, como el CNA y otras,
han venido planteando sobre cómo en estos momentos el capitalismo ha llevado al planeta a una situación de amenaza de colapso. Que nos cuenten los compas de Chocó qué pasó con ese invierno tan bravo que tuvieron hace un par de semanas. Eso no es un resultado meramente de la naturaleza, es un resultado de la dinámica de la acumulación de capital que ha hecho que los ritmos del clima cambien. Hoy cada vez los veranos son más largos y más intensos y los inviernos cada vez más catastróficos. Y eso se evidencia en las comunidades y se evidencia en los territorios. Entonces, de entrada es mostrar cómo en esos momentos hay toda una amenaza de colapso contra el planeta. Y cómo precisamente lo que está haciendo el gobierno Santos es apagar esa situación, digamos, apagar el incendio con gasolina. Porque ante una situación de crisis ambiental lo que hace es acelerar la crisis, generando más contaminación y arruinando los territorios de la gente, ¿sí? Y empezamos a contar ahí básicamente como dinámicas como por ejemplo la territorialización de la política, donde los negocios se van a las veredas, se van a los resguardos, se van a los consejos comunitarios, genera también todo un control de las regiones, cómo los planes de inversión están dirigidos a las regiones donde ustedes viven, cómo eso está asociado además con planes militares de control de las regiones, cómo además se genera todo un plan minero que va a arruinar los territorios además a muy corto plazo, cómo además se nos plantea toda una estrategia de retórica de titulación de tierras y restitución que en lugar de favorecer a las víctimas está favoreciendo a los grandes negociantes. Creo que esta mañana fue muy claro Alberto en la exposición y en la discusión que vimos. Y por supuesto también cómo se plantean nuevas maneras de generar beneficios para los inversionistas, pero también para robarnos el discurso. Por ejemplo, hoy que nos está diciendo Santos, hay que titular que los campesinos sean propietarios. Y esa era una demanda vieja de la NUC, que la gente tuviera título de propiedad. Pero ¿qué pasa? Que ahora el título no es para que la gente viva bien en su territorio y para que produzca, sino para que la gente tenga más facilidades para vender su tierra o para ceder derecho de superficie. ¿Qué es eso del derecho de superficie? Una vaina que hemos comentado bastante. La gente es dueña de la finca, pero no puede usarla. Y la pregunta es, compas, ¿de qué nos sirven ser dueños de los predios, ser dueños de la finca o ser dueños del resguardo si son otros los que se benefician de él? Y yo sigo insistiendo en que esa es una estrategia muy inteligente por parte del gobierno, porque habla por un lado de titulación, de darle propiedad a la gente, pero al mismo tiempo lo que hace es beneficiar a los grandes inversionistas que hacen negocios con esa titulación. Y también hacemos un par de denuncias sobre cómo la ley de víctimas en realidad no está generando beneficios para las víctimas y los desplazados, sino que está más bien facilitando las dinámicas de la acumulación, bajando los costos de la transacción de la compra y venta de tierras. Eso es más o menos la primera parte del texto. No busca ofrecer nada nuevo, sino más bien introducir a la complejidad del problema del territorio en Colombia. Creo que ante todo esto está pensado, y por eso es tan corto y tan breve, como una herramienta para los dirigentes sociales en las regiones en el país. Tengo una segunda parte que me parece que en los últimos años ha ganado mucha importancia, y nosotros hacemos una primera apuesta por hacer un resumen sobre cuáles son las empresas que, al menos en agricultura, están buscando controlar la tierra en Colombia. Y ahí hay varios casos que nos parecen claves. Por ejemplo, el caso del dueño de Avianca, Germán Efromovich, asociado con Carlos Murgas, un exministro de Agricultura del gobierno Pastrana, quienes en esa sociedad básicamente lo que están haciendo es controlar grandes porciones de suelo en Catatumbo, en el Cesar y en Sucre para la producción de palma de aceite. Además, comprando tierras muy baratas a los campesinos de las regiones. Tenemos otros casos bien interesantes, por ejemplo, el caso bien conocido en el occidente de Smurfit Kappa, Cartón de Colombia. Tenemos el grupo empresarial antioqueño que está ganando mucha plata con negocios de bosques en Montes de María, por eso están respaldando al presidente Santos incondicionalmente, porque les ha generado muchos beneficios. Otros casos bien interesantes que yo quiero reseñar, uno es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico del país, un banquero
que resulta que está comprando tierras en la Orinoquía. Yo me acuerdo hace 10 años, algunos de ustedes y algunas participaron del Congreso Nacional Agrario en el 2003. Yo me acuerdo que en esa época la discusión que dábamos era que gente como Lucho Garzón en la izquierda en esa época, o como Enrique Gómez Hurtado en la derecha, decían que la tierra ya era importante. Que lo importante eran los bancos, la tecnología, y nosotros decíamos que sí, que la tierra era importante y que por eso peleábamos por ella. Ahora la reflexión es, si la tierra no es importante, ¿por qué los grandes banqueros y los grandes ricos del país están comprando tierra? Entonces la tierra sí es importante y merece la pena seguir peleando por ella. Y tenemos, por supuesto, casos de empresas extranjeras en el país. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que algunos lo conocen, el grupo Merhab de Israel. Ese es un grupo, es israelí por supuesto, tiene negocios en Perú, en Venezuela, en Turkmenistán, en Turquía, pero es muy raro porque resulta que este grupo, para que miren cómo está la cosa en el país, tiene negocios de suministros médicos en Perú, tiene televisión por cable en Turkmenistán, tiene plantas de procesamiento de palma en Honduras, y en Colombia compró 10.000 hectáreas para producir maíz. O sea, son como unos mercenarios de la economía que ahora llegan al municipio de Villa y Magdalena y compraron 10.000 hectáreas, y todo eso facilitado por el gobierno Santos. Entonces, esta segunda parte busca mostrar unos casos emblemáticos sobre el tema de la concentración de tierra en grandes capitalistas nacionales y extranjeros. De paso les hago la publicidad. Si ustedes conocen más casos y todo esto, la idea es que sigamos enriqueciendo este trabajo para que poco a poco tengamos mejor comprensión del contexto. Y por último tenemos algo que es fundamental para lo que tenemos que trabajar mañana. Aquí todo está fríamente calculado, y para lo que vamos a hacer en el Congreso para la Paz. Y es que sin duda, si el gobierno Santos hablaba de la locomotora como esa metáfora que busca generar plata y capital, nosotros creemos que el freno de la locomotora es la lucha por la tierra, y que esa lucha por la tierra tiene su mejor expresión en los mandatos del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía. Entonces, al final, como epílogo, mostramos una reflexión sobre cómo los mandatos que trabajamos hoy, que vamos a trabajar mañana, y que hemos construido como Congreso, son esa herramienta para frenar la locomotora que viene arruinando territorios, que viene quitándonos los medios de vida y, por supuesto, generando riquezas para unos pocos. Básicamente eso se trata, este trabajo muy breve, muy conciso, y que esperamos que sea una herramienta para ustedes. El aporte de algunos compañeros estudiantes del proceso de identidad estudiantil que han hecho la pasantía con el INS, y como resultado entonces está esta reflexión sobre la cual vamos a compartir estos momentos. Queremos proponer lo siguiente, como creo que ya todos y todas tienen el libro en la mano, entonces Alejo va a hacer una presentación del mismo sobre cuál es su contenido, sobre cuál es la intención, esfuerzo también. O sea, estos textos son para seguirlos escribiendo. Esta es una primera sistematización, pero seguramente habrá que escribir muchas cosas más a partir de la experiencia que ustedes tienen. Entonces, vamos a compartir estos momentos también en el marco del seminario y en el marco del Congreso para la Paz. Entonces, le damos la palabra al compañero autor del libro, al compañero Alejandro Mantilla, más conocido como Alejo. Gracias, Marcelo. Compas, muy buenas tardes nuevamente. Aprovechamos esta reflexión sobre las alternativas. También del llamado de atención y reflexión que plantea el mismo. Y luego queremos que a partir de ese contarles de qué habla el libro, algunos compañeros y compañeras de regiones muy brevemente pudieran contarnos también cómo se está viviendo la situación en los territorios respecto principalmente a la locomotora de los agronegocios. Entonces habíamos hablado con ya compañeros de regiones que nos puedan aportar una breve reflexión complementaria al texto. En el
reflexionar un poco sobre el contenido de este libro. Este libro que se llama "Estas locomotoras necesitan frenos, entre los espacios basura y el mandato popular", que ha sido redactado por nuestro compañero Alejandro Mantilla, que lo tenemos aquí. Alejo. Y es fruto, digamos, de un esfuerzo también colectivo del Instituto Nacional Sindical, del aporte, de la experiencia del Coordinador Nacional Agrario,